Bueno, hola chicos y chicas. Vamos a continuar, ¿vale? Con la teoría, con el punto 4 correspondiente a lo que se conoce como ondas de materia, ¿vale? Vamos a ver la hipótesis de Broglie sobre el concepto de la dualidad onda-corpúsculo, ¿vale? Bueno, pues un poco a forma introductoria, ¿vale? A pesar de los éxitos que tuvo la teoría cuántica, o los inicios de la teoría cuántica, podemos denominar la teoría cuántica antigua, ¿no? Digamos los inicios, ¿de acuerdo? A pesar de los éxitos que permitieron en su momento pues, explicar todos los fenómenos que hemos estudiado, ¿no? en esta unidad, o en lo que llevamos de esta unidad, y otros fenómenos que no hemos estudiado, como por ejemplo el calor específico de los sólidos, la producción de pares. La producción de pares básicamente es un proceso a través del cual una partícula de suficiente energía da lugar a dos o más partículas distintas, ¿vale? Es un proceso que es característico, por ejemplo, en los aceleradores de partículas, donde se hacen colisionar partículas entre ellas, ¿vale? Bueno, pues esta teoría, sin embargo, como digo, a pesar de haber conseguido explicar muchos fenómenos, presenta algunos aspectos en contra, ¿de acuerdo? Algunas, digamos, desventajas o algunos aspectos en contra que hay que tener en cuenta, ¿no? O que se tuvieron en cuenta en la época. Estos aspectos son: esta teoría solamente establece las formas de tratar sistemas periódicos. Sin embargo, en física hay muchos otros sistemas de interés que no lo son, que no son periódicos, ¿de acuerdo? Permite calcular las energías de los estados permitidos para ciertos sistemas, ¿de acuerdo? Como hemos visto, por ejemplo, el caso de los electrones en un átomo, y calcular la frecuencia de los fotones bien absorbidos o emitidos, ¿vale? Pero sin embargo, no permite calcular las intensidades de las líneas espectrales ni establecer unas reglas de selección de esas transiciones electrónicas, ¿de acuerdo? Es una teoría que en su época fue válida, estoy hablando de los inicios, ¿vale? De la teoría cuántica. Era válida para átomos monoelectrónicos y se pueden tratar algunos metales alcalinos de forma aproximada, pero sin embargo falla cuando se aplica a otros átomos, como por ejemplo el átomo de helio, es decir, no consigue o no conseguía explicar en estos casos, ¿vale? Y por último, le falta cierta coherencia, con lo que intelectualmente resulta insatisfactorio, ¿vale? Bueno, pues una serie de aspectos en contra de estos inicios de la teoría cuántica que dieron lugar a diversos físicos a plantear pues, nuevas ideas para intentar dar explicación a ciertos fenómenos que estos inicios de la teoría cuántica no podían, ¿vale? Entonces vamos a destacar la hipótesis de Broglie. Louis de Broglie, en 1924, propuso la existencia de lo que se conoce como ondas de materia. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto de ondas de materia en qué consiste. La hipótesis de Broglie básicamente consistía en suponer para la materia un comportamiento dual. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del comportamiento dual de la radiación? Es decir, un comportamiento onda-partícula, comportamiento onda-corpúsculo, ¿vale? Supuso para la materia el comportamiento dual que tenía la radiación, es decir, para la materia él supuso un comportamiento de onda-corpúsculo. De esta forma, así como el fotón tiene asociada una onda que gobierna su movimiento, ¿de acuerdo? Sí, una partícula, de la misma forma que un fotón tiene asociada una onda que gobierna su movimiento, según Louis de Broglie, una partícula de materia, como por ejemplo podría ser el electrón, tendría que tener también asociada una onda que gobierne su movimiento, ¿de acuerdo? No solamente que tuviera ese carácter corpuscular, sino también un carácter ondulatorio, ¿bien? Entonces, la hipótesis de Broglie, el concepto de dualidad onda-corpúsculo, es esencialmente una manifestación de la gran simetría que nos encontramos en la naturaleza, ¿de acuerdo? Los aspectos ondulatorios de la materia, de forma que los aspectos ondulatorios de la materia están relacionados con los aspectos corpusculares de la misma, ¿de acuerdo?
De la misma forma cuantitativa que en el caso de la radiación, como hemos estudiado. Entonces, fue la idea que propuso de Broglie, ¿de acuerdo? Es decir, que para toda partícula viene asociada una onda que gobierne el movimiento de esta partícula. De ahí el carácter dual, ¿no? El carácter onda-corpúsculo. Por tanto, tanto en la materia como en la radiación, la energía total, ¿vale?, está relacionada con la frecuencia, ¿vale? Esa energía total está relacionada con la frecuencia de la onda asociada al movimiento, ¿de acuerdo?, de esa partícula, a través de la ecuación de Planck, como ya hemos estudiado, ¿vale? Y la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo?, según de Broglie, debería de estar relacionada con la longitud de onda asociada a esa partícula. Entonces, en la radiación, ¿vale?, y en la materia, la energía total, toda la energía que pueda tener esa partícula, está relacionada con la frecuencia de la onda asociada al movimiento de esa partícula a través de la ecuación de Planck. Bueno, pues de Broglie fue un poco más allá y planteó que la cantidad de movimiento de esa partícula, recordamos que la cantidad de movimiento en valor módulo era el producto de la masa por la velocidad de la partícula. Bueno, porque la cantidad de movimiento está relacionada con la longitud de la onda asociada al movimiento de esta partícula. Y llegó a una expresión matemática que es esta de aquí. Es decir, que la cantidad de movimiento de la partícula es igual a la constante de Planck partido longitud de onda de esa onda asociada al movimiento de la partícula. Entonces estableció una relación entre la cantidad de movimiento de la partícula con la longitud de onda de esa onda asociada al movimiento de la partícula, estableciendo ese carácter dual de la materia, ¿no? Ese carácter dual onda-corpúsculo. ¿Bien? Bueno, pues estos conceptos corpusculares de energía y de cantidad de movimiento, ¿vale?, los conceptos corpusculares de energía que ya hemos estudiado, introduciendo el concepto de fotón, ¿no?, y de cantidad de movimiento, están relacionados con los conceptos ondulatorios, ¿de acuerdo?, de frecuencia y de longitud de onda. Y vemos que todas las relaciones es a través de la constante de Planck, ¿vale?, tanto para la energía como constante de Planck por frecuencia, como la cantidad de movimiento como constante de Planck partido de longitud de onda, ¿vale? Estos conceptos corpusculares de energía asociados al fotón que ya estudiamos y de cantidad de movimiento de las partículas están relacionados con conceptos ondulatorios como son de frecuencia y de longitud de onda a través de la constante de Planck, ¿vale? Energía y cantidad de movimiento, que son conceptos corpusculares, están relacionados con conceptos ondulatorios como son de longitud de onda y frecuencia a través de la constante de Planck, como hemos visto, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar aquí y continuamos la siguiente diapositiva, ¿vale?